Esta no es solo una historia, es una herida abierta. Si estás viendo este video, quédate hasta el final y escucha mi verdad. Tu apoyo compartiendo, comentando y suscribiéndote es la única manera de que mi voz no se pierda en el silencio. El ruido de los golpes en la puerta todavía vibra en mis huesos. Eran las 6 de la mañana del 14 de marzo de 2024, cuando escuché 3 golpes secos que hicieron temblar las paredes del pequeño apartamento que rentaba en Austin. El olor del café recalentado en la cocina todavía flotaba en el aire, pero se mezcló de golpe con el olor metálico de la adrenalina que me llenó la boca. Me levanté descalzo, con el corazón golpeando como tambor, y antes de abrir, ya sabía que algo malo venía. Cuando vi los chalecos negros con las letras ICE bordadas en blanco, sentí que el suelo se deshacía bajo mis pies. Uno de ellos pronunció mi nombre completo, Daniel Suárez, con ese acento plano, oficial, como quien lee un expediente, y yo supe que mi vida, la que me había costado 12 años levantar ladrillo por ladrillo, estaba a punto de derrumbarse. Me mostraron un papel con mi foto, con mi dirección escrita a mano, y la palabra inmisericorde, deportación. El frío del pasillo me subió por las piernas, y en ese instante solo pensé en una cosa. ¿Cómo carajos era posible si yo nunca había tenido problemas con la ley? Si mi único delito había sido mandar cada mes dinero a mi madre, a mi hermano, a mi gente en Oaxaca. Me esposaron con movimientos mecánicos, sin mirarme a los ojos, como si yo fuera un número más en la lista, y me empujaron hacia la camioneta estacionada en la acera. El asiento trasero olía a plástico y desinfectante, y mientras me obligaban a agachar la cabeza, mi mente viajó en un segundo a 2012, al desierto de Sonora, al cruce nocturno en el que casi me muero de sed, cuando prometí que todo ese sufrimiento valdría la pena si lograba mandar, aunque fueran $100, para que mi madre tuviera frijoles y arroz en la mesa. Me acordé del primer cheque que cobré en Houston en 2013, $520 por una semana entera, pintando paredes y cargando cubetas de cemento. Ese viernes envié 400 por Western Union. Mi mamá lloró por teléfono. Me dijo que era su orgullo, que mi hermano Javier me admiraba. Y yo creí. Cada llamada, cada mensaje de voz, me convencía de que el sacrificio tenía sentido. En 2016 me mudé a Austin y empecé a trabajar en techos. El calor de agosto me partía la espalda, pero mis ingresos subieron y pude mandar hasta $700 en algunos meses. Javier hablaba de abrir una tiendita, de comprar un terreno en Saachila. Yo soñaba con volver algún día y verlo convertido en un hombre hecho y derecho, agradecido. Pero mientras la camioneta de ICE giraba hacia la I-35, me acordé de la llamada de noviembre de 2023. Javier lloraba. Decía que habían cortado la luz y el agua, que si no pagaban la deuda, los iban a sacar de la casa. Me pidió $1,800. Me ardió la mandíbula, porque apenas una semana antes yo había enviado 600. Le pregunté en qué se había ido el dinero. Hubo un silencio incómodo. Me respondió que eran gastos que yo no iba a entender, que era cosa de hombres, que confiara. Esa noche le transferí 1,900 por Cele a un amigo suyo, porque él decía que no tenía acceso. Melanie, mi pareja, me miró desde la cocina. Me preguntó si no era raro, si no sospechaba. Le contesté que la familia es primero, que jamás iba a permitir que mi madre pasara hambre. Esa frase me sigue atormentando, porque no sabía que esa confianza ciega iba a ser el cuchillo con el que me iban a degollar. Cuando llegamos al edificio gris de detención, sentí que el aire se me cerraba. El olor era una mezcla de cloro, metal y pasos apagados. Me hicieron quitarme los cordones de los zapatos. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude dejarlos en la bandeja. Un oficial me preguntó si tenía a alguien a quien llamar. Le di 2 números, el de Melanie y el de Javier. Primero marcó a Melanie. No contestó. Eran las 6:42. Luego marcó a Javier. Contestó en el segundo timbrazo. Oí su voz bajita, casi como un susurro de cálculo, no de miedo. Le expliqué lo poco que sabía, que me estaban reteniendo, que no entendía nada.
Se hizo un silencio largo, pesado, y entonces soltó la frase que me atravesó como una bala. Hermano, yo te advertí que dejaras ese trabajo y volvieras. Esa calma en su voz no era de sorpresa. Era de alguien que ya sabía lo que estaba pasando. En ese instante, sentí que el aire se me iba del pecho. Me di cuenta de que el enemigo no estaba afuera. No llevaba chaleco negro ni uniforme. El enemigo estaba en mi sangre, en la voz que tantas veces había escuchado agradecida al otro lado de la línea. El hermano al que había sostenido con más de $60,000 en una década. El que me pedía siempre un poco más. El que decía que un día me lo devolvería. Allí, esposado, bajo la luz blanca y fría del centro de detención, entendí que todo había sido una trampa, un guión escrito por celos y por dinero, y que la peor traición no viene del extraño que no conoces, sino del hermano al que le entregaste tu vida entera. La celda en la que me metieron esa mañana era pequeña, las paredes grises estaban manchadas de humedad y el aire olía a sudor viejo y desinfectante barato. Me dieron un uniforme naranja que me raspaba la piel, demasiado grande en los hombros, demasiado corto en los tobillos. El sonido metálico de la puerta cerrándose detrás de mí fue como un eco que me partió la cabeza en dos. Me senté en la litera inferior. El colchón delgado parecía papel mojado, y ahí fue cuando las imágenes de todos esos años comenzaron a desfilar como si alguien hubiera abierto una pantalla dentro de mi frente. Vi a mi madre en 2014, con el cabello recogido y la cara iluminada por la luz de una nueva estufa que yo había apagado. Vi a mis sobrinas en 2017, sonrientes con sus uniformes nuevos, fruto de un envío de $500 que me costó 3 semanas de trabajo bajo el sol tejano. Vi a Javier en 2019, parado frente a un terreno vacío, mandándome una foto con la promesa de que pronto construiría una tiendita. Yo lo miraba desde mi celular en Austin, con la espalda rota y las manos llenas de callos, pero con el pecho inflado de orgullo, porque creía que ese terreno era el fruto de mi sacrificio. Recordé también los mensajes de voz que guardé en mi celular. Hermano, gracias, eres lo mejor que nos pudo pasar. Esa era la voz de Javier, cálida, casi quebrada, cada vez que yo mandaba dinero. Y luego, cuando llegaban los silencios incómodos, cuando se tardaba en contestar, yo siempre lo justificaba. Debe estar ocupado, seguro anda trabajando. Nunca imaginé que esos silencios eran el ruido de alguien que estaba tejiendo la mentira con paciencia, como una telaraña invisible. Yo me había convertido en el proveedor, en el que enviaba dólares religiosamente, incluso cuando yo mismo tenía que comer arroz con huevo durante semanas. Había meses en que mi renta se atrasaba, pero yo jamás dejaba de mandar a Oaxaca, porque el simple pensamiento de mi madre sin comida me quitaba el sueño. El oficial que me entregó el uniforme me dijo que tendría derecho a una llamada. Pensé en marcarle a Melanie, pero algo dentro de mí me detuvo. Recordé la última discusión que tuvimos en diciembre de 2023, cuando me dijo con lágrimas en los ojos que no entendía cómo podía seguir confiando ciegamente en Javier. «Daniel, te está usando. Abre los ojos». Yo me enojé. La acusé de no entender lo que significa la familia. Ahora, sentado en ese catre, comprendía que ella había visto lo que yo me negaba a aceptar. El amor me cegó, pero más aún me cegó la culpa. Esa culpa de haberme ido en 2012, de haber cruzado el desierto y dejado a mi madre sola con mis hermanos. Esa culpa fue la cadena que me ató a sus pedidos imposibles. Apreté los puños y pensé en los números. Desde 2013 hasta inicios de 2024, calculaba que había mandado más de $65,000 en total. Dinero ganado con sudor, con la piel quemada, con los músculos rotos. Y sin embargo, en la cuenta no había más que un vacío. No había terreno construido, no había negocio, no había nada más que palabras. Empecé a recordar detalles que antes me parecían insignificantes, como en 2021, cuando Javier me dijo que había invertido en un taxi, pero nunca mandó fotos del carro, o en 2022, cuando dijo que había comprado una nevera nueva para la casa, pero en las videollamadas yo seguía viendo la misma nevera vieja en la esquina. Yo había preferido no preguntar,
no dudar, porque dudar me habría roto el corazón antes de tiempo. La voz de Javier seguía martillándome en los oídos. Hermano, yo te advertí. ¿Advertido de qué? Si cada decisión que tomé la hice pensando en él, en mi madre, en su futuro. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué lo llevó a entregarme? ¿Fueron los celos de verme sobrevivir en Estados Unidos? ¿De ver que yo tenía pareja, que tenía planes de legalizar mis papeles? ¿O fue simplemente el dinero, la posibilidad de quedarse con todo sin dar cuentas? Tal vez ambas. El veneno de los celos mezclado con la ambición es más fuerte que cualquier droga, y yo había sido el adicto que lo alimentó durante más de una década. Las horas en esa celda se hicieron eternas. El ruido de botas de los guardias pasando por el pasillo, los murmullos en inglés de otros detenidos, el golpeteo constante de mi propio corazón contra el pecho. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Javier, sonriendo con esa gratitud falsa que ahora entendía como parte del disfraz. Pensé en todo lo que había perdido ya, en lo que estaba a punto de perder. Mi trabajo, mi estabilidad, mi vida con Melanie, el sueño de quedarme para siempre en Estados Unidos. Y lo peor era que todo no se lo debía al sistema, ni siquiera a Ise. Se lo debía a mi hermano, a la persona en la que más confié. Ahí, en ese silencio quebrado por ruidos metálicos, juré que iba a enfrentar lo que viniera, que aunque me doliera hasta el alma, aunque me destrozaran la dignidad, no iba a permitir que esa traición me matara por dentro, porque si algo había aprendido en estos años era que el sacrificio, aunque lo uses para otros, siempre deja huella en ti. Y yo no estaba dispuesto a dejar que mi historia terminara en ese catre de concreto. La madrugada del tercer día en detención me despertó con un frío que calaba los huesos y un zumbido en la cabeza que no me dejaba pensar. Me senté en el catre, con las manos entrelazadas, y sentí que mi vida entera se resumía en una sola palabra: sacrificio. Era como si cada gota de sudor, cada hora extra, cada cheque que partí en pedazos para enviarlo a Oaxaca, estuviera ahora riéndose de mí. El eco de mi hermano Javier me perseguía sin descanso, y en ese eco se escondían todas las veces que me manipuló con la voz quebrada y las promesas de un mañana que nunca llegó. Recuerdo nítidamente una tarde de abril de 2018, cuando trabajaba en construcción en Austin. El calor era insoportable, casi 38 grados, y yo llevaba 8 horas subido en un andamio clavando tablas en un techo. Apenas podía respirar por el polvo, y aún así, al terminar, lo primero que hice fue correr a una cabina de envío y mandar $500. Ese mismo día, Javier me escribió un mensaje de voz. Hermano, nos salvaste. Mañana mismo compramos las medicinas de mamá. Yo lloré en silencio en la camioneta porque sentí que mi dolor tenía un propósito. Pero ahora, sentado en un centro de detención, entendía que ese propósito había sido robado, distorsionado y usado en mi contra. En 2020, con la pandemia, todo se volvió más duro. Perdí mi empleo en un restaurante y durante 3 meses sobreviví haciendo entregas de comida con una bicicleta prestada. Me dolían las rodillas, se me dormían los dedos por las noches, pero aún así logré enviar $300 en abril, 400 en mayo y 250 en junio. Fue entonces cuando Javier me pidió algo imposible, que le enviara $2,000 de golpe, porque decía que la casa estaba a punto de ser embargada. Yo le contesté que era imposible, que apenas podía pagar mi renta atrasada, que en cualquier momento me podían desalojar. Él se quedó en silencio, y después, con voz suave pero calculadora, me dijo: Daniel, si no nos ayudas, nos quedamos en la calle. Imagínate a mamá durmiendo bajo un puente. Tú decides. Esa frase fue un puñal. Pasé la noche entera sin dormir, viendo el techo descascarado de mi cuarto, y al amanecer pedí prestado a un compañero de trabajo y junté 1,500. Se los mandé como pude, con el estómago revuelto y la vergüenza de deberle dinero a alguien más. Era siempre lo mismo, una emergencia, un tono desesperado, una súplica imposible. Yo sentía que no tenía opción.
Enviaba el dinero aunque significara dejarme sin nada. Recuerdo en 2021, cuando me pidió que financiara el supuesto taxi que iba a ser la salvación de la familia. Me habló con tanto entusiasmo que casi pude ver el carro brillante estacionado frente a la casa de mamá. Le mandé $3,000, los ahorros de más de 6 meses. Pero cuando preguntaba por el taxi, siempre había una excusa, que estaba en el taller, que aún no tenía papeles, que el chofer se había enfermado. Con el tiempo entendí que nunca existió, que lo único real era mi ingenuidad. Y sin embargo, lo peor llegó a finales de 2023. Javier me llamó una noche, con la voz entrecortada, y me pidió lo que más miedo me dio escuchar. Hermano, necesito que me mandes $5,000. Si no, nos quitan la casa y mamá se queda en la calle. Yo me quedé mudo, mirando a Melanie que escuchaba la conversación desde la mesa. Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, como rogándome que no lo hiciera. Yo, en cambio, sentí esa vieja culpa quemándome la garganta. Le dije a Javier que no tenía esa cantidad, que era imposible. Él bajó la voz, pausó unos segundos, y luego soltó la amenaza disfrazada de súplica. Pues entonces ya no eres parte de esta familia. Mamá se quedará sin techo, y será por tu culpa. Esa noche fue la primera vez que dudé de todo. El nudo en mi pecho no venía ya de la culpa, sino de la sospecha. ¿De verdad había tanta urgencia? ¿O simplemente me estaba exprimiendo hasta el último centavo? En el centro de detención, repasando esas llamadas, me di cuenta de la cadena perfecta de manipulación que había tejido. Años de pequeñas mentiras, de chantajes disfrazados de necesidad, de amenazas que jugaban con mi amor y con mi miedo. Yo había sido un peón, y cada dólar que envié fue un ladrillo en la cárcel que él mismo construyó para mí. Porque la traición no empezó el día que llamó a Is, no, comenzó mucho antes, con cada pedido imposible, con cada silencio que escondía un cálculo. Mientras me abrazaba a mí mismo en esa celda helada, comprendí que yo nunca fui hermano para Javier. Para él fui un cajero automático, una mina de oro a la que había que explotar hasta el final. Y cuando ya no pudo sacarme más, cuando vio que yo empezaba a sospechar, decidió deshacerse de mí. No por odio, ni siquiera por rencor. Lo hizo por celos y por dinero. Y esa verdad me dolió más que las esposas, más que la amenaza de la deportación, porque me dejó claro que lo había perdido todo antes de entrar en esa celda. El dinero, la confianza y lo más sagrado de todo, el vínculo de sangre que yo creía indestructible. El recuerdo más duro no fue el de las esposas ni el frío del centro de detención, sino el día en que perdí mi trabajo. Era febrero de 2024, apenas unas semanas antes de que todo explotara. Yo trabajaba en una obra grande en Round Rock, al norte de Austin. El sol quemaba, el polvo se metía en los pulmones y el ruido de los martillos neumáticos era constante, pero yo estaba agradecido porque ganaba lo suficiente para mandar dinero y mantenerme al día con la renta. Esa mañana, sin embargo, el capataz me llamó aparte. Tenía la mirada esquiva, como quien no quiere decir lo que va a decir. Daniel, llegaron unas llamadas preguntando por ti. Dicen que tu estatus migratorio no está en regla. Lo siento, pero no podemos arriesgarnos. Sentí que el mundo me caía encima. En un segundo me vi desempleado, con las manos vacías, con Melanie preguntándome cómo íbamos a pagar las cuentas. Quise protestar, gritar que yo llevaba años trabajando honradamente, que nunca había causado problemas, pero mis palabras se ahogaron en la garganta. Esa tarde caminé hasta el apartamento con el casco en la mano y un nudo en el estómago. Melanie me esperaba en la cocina. El olor a frijoles hirviendo me golpeó el pecho, porque en ese aroma encontré un refugio y al mismo tiempo un recordatorio de la precariedad. Le conté lo que había pasado y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas, no de sorpresa, sino de confirmación. Lo sabía, Daniel. Alguien está detrás de esto. Me tomó las manos y con voz temblorosa me dijo, tienes que abrir los ojos. Tu hermano siempre sabe demasiado. Siempre llama justo cuando tú estás más débil. ¿No lo ves? Él es quien te está hundiendo. Me enojé. Le grité que no hablara así, que era mi hermano, que la familia es lo único que no se cuestiona.
Ella se alejó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esa fue la última vez que discutimos el tema, porque yo preferí callar antes que enfrentar la verdad. Los días siguientes fueron un descenso lento. Busqué trabajo en restaurantes, en bodegas, en cualquier lugar que no pidiera papeles, pero las puertas se cerraban una tras otra. Las llamadas de Javier no cesaban. Hermano, necesitamos dinero para arreglar el techo que se está cayendo. Manda lo que tengas. Yo apenas tenía $200 en la cuenta, y aún así se los mandé, con la vergüenza de no poder más. Empecé a atrasarme en la renta. Melanie cubría lo que podía con su empleo de cajera, pero la tensión se notaba en cada conversación. Yo me refugiaba en el silencio, en la esperanza de que pronto se abriría alguna oportunidad. No sabía que la trampa ya estaba tendida y que mi propio hermano había hecho la llamada que sellaría mi destino. Una noche, a finales de febrero, recibí un mensaje de voz de Javier que ahora escucho como si hubiera sido una confesión disfrazada. Daniel, si no puedes ayudarnos más, dímelo de una vez, porque aquí hay gente que puede arreglar las cosas de otra manera. En ese momento no entendí. Pensé que hablaba de préstamos, de algún conocido que podía prestar dinero. Nunca imaginé que esas otras maneras significaban entregarme a ICE. Ahora, en retrospectiva, cada palabra suya tenía veneno. Cada promesa de gratitud era un anzuelo. Cada silencio era un cálculo. El golpe final llegó el 14 de marzo, cuando tocaron mi puerta al amanecer. Pero en verdad la caída había comenzado mucho antes, con la pérdida de mi trabajo, con la sospecha que nunca quise aceptar, con los ojos llorosos de Melanie que me rogaban que despertara. Sentado en la celda, repasaba esos días como si fueran una película repetida en cámara lenta. Veía mi casco en la mano, el polvo en mis botas, el olor a frijoles en la cocina, las llamadas de Javier repitiéndose como un disco rayado. Todo estaba conectado. No había sido un golpe de suerte o un error burocrático. Había sido un plan, uno que se construyó ladrillo por ladrillo con mis propias manos, con mi propio dinero. Y lo más cruel era que, mientras yo lo perdía todo en Estados Unidos, Javier parecía ganar más en Oaxaca. Su voz sonaba más tranquila, más segura, como quien tiene el control. Yo, en cambio, me hundía. Perdí el empleo, la estabilidad, la confianza. Me quedaba solo con la certeza amarga de que algo se estaba pudriendo desde adentro, y esa certeza me helaba más que cualquier celda, porque era la confirmación de que el sacrificio de tantos años había terminado convertido en arma en mi contra. El día de la audiencia fue como entrar en una pesadilla, donde cada palabra en inglés se clavaba como cuchillo en mis oídos. Me levantaron de la celda a las 5 de la mañana, todavía con el uniforme naranja arrugado y las manos frías de tanto apretar los puños en la noche. El pasillo olía a cloro y a humedad, y cada paso de las botas de los guardias resonaba como un tambor fúnebre. Me subieron a un autobús con otros detenidos, todos en silencio, algunos con los ojos rojos de llorar, otros con la mirada perdida en un punto invisible. El motor rugía, y en cada vibración sentía cómo se me iba desgarrando el alma. Yo intentaba recordar las pocas palabras en inglés legal que había aprendido en estos años. Hearing, judge, deportation. Pero todo me sonaba lejano, como si no fueran parte de mi vida sino de una película que yo observaba desde afuera. Cuando entramos a la corte, el aire estaba helado, las paredes blancas, y el sonido de los teclados de las secretarias me pareció insoportable. Me sentaron en una banca, esposado, con la cabeza gacha. Frente a mí había otros como yo, hombres y mujeres que traían la misma mezcla de miedo y resignación en la cara. Un oficial me indicó que esperara a que llamaran mi nombre. Lo escuché después de una hora eterna. Daniel Suárez. Esa pronunciación seca me atravesó el pecho. Me levanté con las piernas pesadas, como si llevara toneladas encima, y caminé hasta la mesa. El juez, un hombre de cabello gris y lentes gruesos, me miró sin expresión. Me habló en inglés, y aunque entendí algunas frases, supe de inmediato que necesitaba un traductor. Una mujer se acercó y empezó a traducir cada palabra,
pero incluso en español me sonaban como martillazos. Se le acusa de permanencia ilegal. Hay un reporte de actividades sospechosas vinculado a su nombre. Se presentaron declaraciones anónimas que indican que usted ha usado documentación falsa para trabajar. Yo abrí los ojos, incrédulo. Quise gritar que era mentira, que jamás había falsificado documentos, que lo único que había hecho era trabajar como un burro para sostener a mi familia. Pero lo que más me partió no fue la acusación, sino la palabra anónimas. Sentí como si un cuchillo me atravesara el estómago. Esa fuente anónima tenía nombre y apellido, y yo lo sabía. Mi hermano Javier. Lo entendí de inmediato porque él siempre sabía dónde trabajaba, qué hacía, cuánto ganaba. Era el único con suficiente información para dar ese golpe certero. El juez fijó otra fecha para revisar mi caso, pero lo que me dejó helado fue escuchar al abogado de ICE decir que había colaboradores familiares que confirmaban mis actividades. Esa frase me destrozó. Colaboradores familiares. Nunca había imaginado que esa combinación de palabras pudiera existir en mi vida. Recordé todas las veces que Javier me decía que era su ejemplo, que gracias a mí la familia tenía esperanza. Ahora me daba cuenta de que todo había sido un libreto para mantenerme atado mientras él planeaba cómo hundirme. Cuando me devolvieron a la celda esa tarde, mi cabeza era un torbellino. Sentía que el aire no entraba a mis pulmones. Me senté en el catre y lloré. No de rabia, sino de una tristeza tan profunda que me vació por dentro. Pensé en mi madre, en cómo reaccionaría al enterarse de que su propio hijo había entregado al otro. ¿Lo sabría? ¿O acaso también estaba del lado de Javier? Esa duda me quemaba, porque me enfrentaba a la posibilidad de que no solo él me hubiera traicionado, sino que mi madre hubiera guardado silencio, aceptando el dinero y las mentiras a cambio de mi sacrificio. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la foto que Javier me mandó en 2019, parado frente al terreno vacío en Zaachila. Lo veía sonreír con los brazos abiertos, como prometiendo un futuro. Pero ahora, esa imagen se transformaba en un escenario de burla, como si me estuviera mostrando el vacío real de mis ilusiones. Todo había sido humo, un espejismo sostenido por mi propio sudor. En medio de esa oscuridad, me repetí una y otra vez que tenía que resistir, que no podía dejar que la traición de Javier me matara en vida. Sabía que la siguiente audiencia sería decisiva y que el juez tendría que escuchar mi verdad. Pero también sabía que el daño más grande ya estaba hecho, porque lo peor que le puede pasar a un hombre no es que lo deporten, ni que lo arresten, sino descubrir que la sangre que corre en tus venas puede volverse veneno cuando la envenenan los celos y el dinero. El segundo día de audiencia fue aún más devastador que el primero. Me levantaron antes del amanecer. Las luces fluorescentes del centro de detención me cegaban, y el uniforme naranja se sentía como una condena tatuada en la piel. Mis manos temblaban mientras los guardias me colocaban las esposas y me llevaban al autobús que olía a metal oxidado y desinfectante. Afuera, el cielo todavía estaba oscuro, con un aire helado que me atravesaba los huesos. Mientras avanzábamos hacia la corte, cada golpe del motor era como un recordatorio de que mi vida ya no me pertenecía. Pensaba en Melanie, en cómo habría recibido la noticia, en si aún creía en mí o si también empezaba a dudar. La sala de la corte estaba fría, casi clínica, como si la hubieran diseñado para borrar cualquier rastro de humanidad. Me sentaron frente al juez y al abogado de ICE, que desplegó un sobre lleno de documentos. Cuando los vi sobre la mesa, mi estómago se revolvió. Eran copias de nóminas, supuestamente firmadas por mí, que mostraban trabajos en empresas donde nunca había puesto un pie. El abogado hablaba en inglés, el traductor repetía en español. El señor Suárez habría usado identidades falsas para conseguir empleo. Yo negaba con la cabeza, desesperado, pero cada palabra caía como un ladrillo sobre mi tumba. Quise explicar que yo siempre trabajé en sitios donde me pagaban en efectivo, que jamás firmé esos papeles. Pero entonces
El abogado dijo algo que me heló. La información nos fue proporcionada por miembros de su propia familia. La palabra familia me explotó en el pecho. Sentí que me faltaba el aire. Mi mente se llenó con la voz de Javier, con cada una de sus llamadas pidiéndome dinero, con cada promesa vacía. Comprendí que no solo había inventado deudas y emergencias, sino que ahora había fabricado pruebas para hundirme. Y lo había hecho con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez, sin importarle que la pieza sacrificada fuera su propio hermano. El juez me miraba con expresión impasible. No veía en sus ojos compasión, ni siquiera duda. Solo veía el reflejo de un sistema que confiaba más en papeles falsos y testimonios envenenados que en la voz quebrada de un hombre esposado. Quise gritar, jurar por mi madre, por mi padre muerto, por mi propia sangre, que todo era mentira. Pero las palabras me salían atragantadas. El traductor apenas alcanzaba a repetir mis frases entrecortadas. Nunca falsifiqué, solo trabajé, solo mandé dinero. Sonaba débil, insignificante, como un eco perdido en un túnel. Cuando terminó la audiencia, me llevaron de vuelta al centro de detención. La celda me pareció más oscura que nunca. Me tiré en el catre, con los ojos clavados en el techo agrietado, y empecé a repasar cada detalle de mi vida en Estados Unidos. El primer día que llegué a Houston en 2012, con los zapatos llenos de arena del desierto, el olor a pintura fresca en mi primer trabajo, los billetes arrugados que guardaba con orgullo para enviar a Oaxaca, los mensajes de voz de Javier, que ahora se me revelaban como parte de un teatro cruel. Todo se derrumbaba en mi cabeza, como si mi historia entera hubiera sido construida sobre arena. En medio de ese torbellino de pensamientos, escuchaba los sonidos del pasillo, un guardia arrastrando llaves, un detenido llorando bajito, un golpe de metal contra la puerta. Era un concierto de dolor, y yo era solo un instrumento más. Cerré los ojos y vi el rostro de mi madre. No sabía si me creería, si algún día le contaba la verdad. Tal vez Javier ya le había llenado la cabeza de mentiras. Tal vez ella ya pensaba que yo era culpable. Esa duda era peor que cualquier sentencia, porque significaba perder no solo mi futuro en Estados Unidos, sino también mi lugar en la familia. Esa noche recé, aunque hacía años que no lo hacía. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, no para salir libre, sino para soportar la traición. Porque entendí que lo que me estaba matando no era Ice, ni los papeles falsos, ni el juez, sino la puñalada invisible de un hermano que había cambiado mi vida por un fajo de billetes y un poco de poder en un pueblo que yo había dejado atrás. Y mientras me quedaba dormido en el catre duro, con las lágrimas corriendo por mis sienes, juré que aunque me deportaran, aunque me devolvieran con las manos vacías, yo no iba a dejar que esa traición definiera el resto de mi vida. Los días siguientes a la segunda audiencia fueron una prueba de resistencia psicológica más dura que cualquier trabajo bajo el sol o cualquier cruce por el desierto. En la celda, el tiempo parecía no avanzar. Las horas se diluían en un silencio húmedo, roto apenas por el eco de pasos de los guardias o por los sollozos ahogados de otros detenidos. Yo me aferraba a los recuerdos, aunque dolieran, porque eran lo único que me mantenía vivo. Recordaba las madrugadas en que salía de casa con las manos entumidas por el frío texano, las botas gastadas, el aliento blanco en el aire, y aún así me repetía que valía la pena porque mi madre tendría comida ese mes, y mis sobrinas podrían estudiar. Ahora comprendía que ese sacrificio, que me llenaba de orgullo, había sido manipulado con precisión quirúrgica por Javier, convertido en un arma contra mí. Una tarde, mientras me entregaban la bandeja de comida insípida que apenas podía tragar, un guardia me llamó para decirme que tenía una visita. Mi corazón se aceleró, porque pensé que sería Melanie. Caminé por el pasillo con las piernas temblorosas, y cuando llegué a la sala de visitas, la vi del otro lado del vidrio, con los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía las manos pegadas al cristal, y supe que había hecho un esfuerzo enorme por venir. Tomé el teléfono con manos sudorosas
y apenas escuché su voz, sentí que se me quebraba el alma. Daniel, lo siento, pero tienes que saber la verdad. Tragué saliva, incapaz de responder. Ella respiró hondo y continuó. Javier me llamó hace unos días. Me dijo que no ibas a salir de esta, que era mejor que yo me olvidara de ti. Y luego me insinuó que si me alejaba, él se encargaría de mandar dinero a tu madre para que no sufriera. Las palabras se me clavaron como cuchillos. No solo me había entregado, sino que ahora intentaba ocupar mi lugar, apropiarse de la posición que yo había construido con sangre y sudor. Melanie lloraba mientras me contaba que había sentido miedo, que la voz de Javier no sonaba desesperada, sino confiada, como quien tiene el control absoluto de la situación. Yo apreté el auricular con tanta fuerza que me dolieron los dedos. No le creas nada, Melanie, le rogué. Él me traicionó. Él inventó todo. No dejes que destruya lo que hemos construido. Ella asintió entre lágrimas, pero sus ojos reflejaban el peso de la duda, el cansancio de tantos años de lucha a mi lado. Sentí que la estaba perdiendo poco a poco, no por falta de amor, sino porque la sombra de Javier se interponía entre nosotros. Esa noche, de vuelta en la celda, el colapso me alcanzó de lleno. Me acurruqué contra la pared fría y empecé a golpearme la cabeza con el puño cerrado, como si quisiera sacarme los recuerdos a la fuerza. Lloré en silencio hasta que no me quedó aire, hasta que la garganta me ardía, como si me hubiera tragado fuego. Pensé en rendirme, en dejar que me quebraran del todo, porque la carga de la traición era más pesada que las rejas. Pero en medio de ese abismo, recordé algo que me dio un destello de fuerza. Las cartas que mi madre me mandó en 2015, con su letra temblorosa, agradeciéndome por cada dólar. ¿Y si ella tampoco sabía toda la verdad? ¿Y si Javier había manipulado también sus palabras, haciéndome creer que todo venía de ella, cuando en realidad era su voz la que movía los hilos? Esa duda se convirtió en una chispa, porque me di cuenta de que aún había algo que podía hacer: resistir y contar mi verdad. Al día siguiente, pedí hablar con el defensor público asignado a mi caso. Era un hombre joven, cansado, con ojeras profundas, pero me escuchó. Le conté todo, desde las remesas enviadas año tras año, hasta la sospecha de que mi propio hermano había fabricado pruebas. Al principio me miró con escepticismo, como si pensara que era una excusa más, pero cuando le mostré en mi celular que Melanie había entregado a la corte como evidencia los mensajes de voz y transferencias a nombre de amigos de Javier, algo cambió en su expresión. Esto podría servir, murmuró. No era una promesa, pero fue la primera vez que vi una grieta en ese muro de indiferencia que me rodeaba. Los días siguientes los pasé escribiendo en pedazos de papel todo lo que recordaba: fechas, cantidades, nombres de quienes recibieron transferencias, los mensajes que aún guardaba en mi memoria. Era mi manera de resistir, de no dejar que Javier borrara mi historia y la reescribiera a su conveniencia. Cada palabra escrita en ese papel era un grito de que yo seguía vivo, de que mi sacrificio no había sido en vano. Y aunque seguía hundido en la tristeza, empecé a sentir algo nuevo, una rabia serena, distinta a la desesperación. No era el deseo de venganza, sino la necesidad de justicia, de limpiar mi nombre aunque eso no borrara las cicatrices, porque entendí que la única manera de vencer la traición era sobrevivirla y contarla. Y en ese momento, entre paredes grises y olores de cloro, nació la convicción de que no dejaría que mi hermano me enterrara en silencio. El día que todo dio un giro inesperado, comenzó como cualquier otro en el centro de detención, con el sonido metálico de las llaves golpeando las rejas y el eco de botas en el pasillo. Yo estaba sentado en el catre, repasando una y otra vez en mi cabeza los detalles que había escrito en los papeles, cuando un guardia me llamó para ir a la oficina del defensor. Caminé con el uniforme naranja arrugado, sintiendo el sudor frío correrme por la espalda. Al entrar, vi a mi abogado sentado con un montón de carpetas frente a él. Sus ojos, cansados pero ahora más atentos, me dieron un destello de esperanza.
Daniel, me dijo en español, con acento torpe pero claro, encontramos algo. Me pasó un documento que al principio no entendí. Era un registro de transferencias de dinero, con fechas y montos que coincidían con los que yo había enviado. Pero lo más impactante fue el nombre del destinatario. No era mi madre, no era una cuenta familiar, sino un hombre desconocido en Oaxaca, alguien vinculado directamente a Javier. Esto demuestra que el dinero nunca iba a donde tú creías, explicó el abogado. Sentí un mareo, como si el suelo se moviera. Lo sabía, en el fondo siempre lo supe, pero verlo en papel me arrancó un pedazo de alma. Durante más de 10 años, el sudor de mi frente había alimentado una mentira gigantesca, un entramado de engaños que ahora se desplegaba ante mis ojos. La segunda parte del hallazgo fue aún más sorprendente. Entre los archivos que Melanie había entregado, estaba un audio de Javier que yo mismo había borrado hacía meses, pero que se había respaldado en la nube. En él, su voz sonaba clara, con ese tono de falsa preocupación que yo conocía bien. Si Daniel no manda lo que pedimos, podemos hablar con los de migración. Ellos se encargarán de sacarlo de allá. Escuchar esa grabación en la oficina del abogado me dejó paralizado. No eran suposiciones, no era mi imaginación. Era una confesión, una prueba viva de que mi propio hermano había planeado mi caída. Me cubrí la cara con las manos y lloré, no de tristeza, sino de un alivio doloroso. Al fin, alguien más podía ver la verdad. El abogado me aseguró que presentaría la grabación y las transferencias como evidencia en la próxima audiencia. No prometió milagros, pero dijo que al menos el juez tendría que reconsiderar el peso de las acusaciones. Salí de la oficina con el corazón latiendo como un tambor, entre la desesperación y la chispa de una esperanza que creía extinguida. De regreso en la celda, me senté contra la pared fría y pensé en todo lo que había soportado. Recordé cada noche en que mi cuerpo rendido seguía trabajando horas extras para juntar unos billetes más, cada llamada en que Javier me pintaba escenarios de tragedia para arrancarme hasta el último dólar. Ahora tenía en mis manos la posibilidad de voltear el tablero, de desenmascarar a quien había jugado con mi vida como si fuera un peón descartable. La tercera audiencia llegó con un aire distinto. Cuando entré a la corte, esposado y con la cabeza baja, percibí que algo había cambiado. El juez hojeaba un expediente nuevo, el abogado de Is tenía el ceño fruncido, y mi defensor me miraba con firmeza. Cuando presentaron la grabación, el silencio en la sala fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. La voz de Javier resonó en los parlantes. Podemos hablar con los de migración. Ellos se encargarán. Sentí que me temblaban las piernas, pero al mismo tiempo experimenté una fuerza extraña, como si esa traición expuesta me devolviera parte de la dignidad perdida. El juez alzó la vista y me observó por primera vez con atención. No dijo nada, pero en sus ojos vi un destello de duda, una grieta en la muralla de indiferencia. El abogado de IC intentó objetar, diciendo que la grabación podía ser sacada de contexto. Pero mi defensor replicó con los registros de transferencia, demostrando cómo Javier desviaba el dinero a cuentas ajenas. Esa combinación de pruebas fue como encender una luz en medio de la oscuridad. No significaba que mi libertad estuviera asegurada, pero por primera vez no era yo contra un sistema frío, sino yo contra la verdad desnuda de una traición. Y eso cambió todo. De vuelta en la celda esa noche, sentí una mezcla de emociones que me costaba descifrar. Lloré por los años perdidos, por la ingenuidad que me llevó a confiar ciegamente, por el amor a mi madre que fue usado como arma contra mí. Pero también sonreí, débilmente, porque al menos la verdad había empezado a salir a la luz. Ya no era solo un hombre esposado acusado de delitos falsos, era un hermano herido que al fin podía señalar al verdadero culpable. Y en esa contradicción amarga, encontré una fuerza nueva, la certeza de que aunque el sistema me expulsara, aunque el juez decidiera en mi contra, nadie podría borrar el hecho de que la traición de Javier había quedado expuesta ante el mundo. La espera del veredicto
fue más insoportable que cualquiera de las jornadas de trabajo bajo el sol tejano o de las noches heladas en el desierto durante mi cruce en 2012. En la celda, el tiempo se volvía viscoso. Cada minuto se estiraba como un castigo. Me recostaba en el catre, mirando las grietas del techo, y sentía que esas líneas dibujaban mi vida entera, rota, fragmentada, a punto de desmoronarse. Los guardias iban y venían. Los gritos de otros detenidos se colaban por los pasillos, pero lo único que de verdad escuchaba era el eco de mi propia respiración, pesada, irregular, como si cada inhalación fuese un esfuerzo monumental. En mi mente no dejaba de repetirse la grabación de Javier, esa frase maldita que lo delataba. Podemos hablar con los de migración. Era mi condena, y al mismo tiempo, mi salvación, porque aunque me hundía en dolor, era la prueba de que no había perdido la razón, de que la traición era real. Melanie vino a visitarme 2 veces más antes del veredicto. La primera vez llegó con el rostro cansado, la piel pálida y los ojos rojos de tanto llorar. Se sentó frente al vidrio, tomó el teléfono y me dijo: «No sé cómo vamos a salir de esta, Daniel, pero no te voy a dejar solo». Esas palabras me sostuvieron más que cualquier comida o cualquier rezo. La segunda vez me trajo un sobre con cartas que había recogido de algunos compañeros de trabajo, gente que me conocía desde hacía años y que quería testificar que yo siempre había sido honesto, que jamás había usado documentos falsos. Abrí esas cartas en la celda y las leí una por una, con lágrimas corriendo por mi cara. Eran voces pequeñas, quizá insignificantes frente a un sistema enorme, pero para mí eran un escudo, un recordatorio de que no toda la humanidad me había dado la espalda. La noche anterior al juicio final, casi no dormí. Me levantaba a cada rato, caminaba en círculos por el espacio reducido, sentía que las paredes se cerraban sobre mí. Pensaba en mi madre, en si ella ya sabía todo, en si Javier le habría contado alguna versión torcida de mi historia. Me dolía imaginarla confundida, creyendo que yo era el culpable, que había manchado el apellido. Esa idea me perforaba el corazón, porque todo lo que hice en estos años fue por ella, por darle un techo, una vida digna. El miedo más grande no era ser deportado, sino regresar a Oaxaca y ver en sus ojos la sombra de la duda, la semilla de la desconfianza, plantada por el hijo que eligió traicionar. El día del juicio, la sala estaba más llena que antes. El juez hojeaba sus papeles con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Yo me senté frente a él, con las manos esposadas, y traté de mantener la mirada firme. Mi abogado presentó de nuevo la grabación y las transferencias. Habló de cómo los supuestos testigos anónimos tenían lazos familiares y un claro interés en perjudicarme. Yo apenas podía respirar. Cada palabra me golpeaba el pecho. El abogado de Ise intentó minimizarlo, pero por primera vez lo vi nervioso, pasando las hojas con rapidez, evitando mirar al juez a los ojos. Fue en ese momento que entendí que algo había cambiado. Ya no era solo un inmigrante más atrapado en el engranaje de un sistema frío. Era un hombre cuya verdad tenía al menos una posibilidad de ser escuchada. Cuando el juez anunció que necesitaba más tiempo para deliberar, sentí una mezcla de frustración y alivio. No había sentencia todavía, pero tampoco una condena inmediata. Volví al centro de detención con el corazón desgarrado, sabiendo que podía ser cuestión de días para que definieran mi destino. Esa noche lloré, pero no con el mismo dolor paralizante de antes, sino con una especie de catarsis. Lloré por los años perdidos, por las remesas que nunca llegaron a donde debían, por las promesas que se disolvieron como humo. Lloré por Melanie, que cargaba con un peso que no le correspondía. Lloré por mí, por el Daniel ingenuo que creyó que el lazo de sangre era inquebrantable. En medio de ese llanto comprendí algo. La deportación ya no era el mayor de mis miedos. Lo verdaderamente insoportable era cargar con la mentira, vivir con la mancha de ser visto como un criminal por quienes no conocían la verdad. Y allí, en esa celda oscura, me hice una promesa. Pasara lo que pasara, me deportaran o no, yo iba a contar mi historia.
Porque la traición más grande no era haber perdido el trabajo, ni enfrentar a Ise, sino haber sido silenciado. Y yo no iba a permitir que mi voz quedara enterrada en esas paredes grises. El día del veredicto amaneció con un cielo gris que podía ver apenas por una ventana estrecha del pasillo. El aire estaba pesado, como si también supiera que mi destino se decidiría en unas horas. Me llevaron a la corte con las manos esposadas, el uniforme naranja arrugado y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sentía que cada paso que daba era el último en suelo estadounidense. En la sala, el juez hojeaba sus documentos con la calma fría de quien tiene el poder sobre la vida de otros. Mi abogado respiraba hondo, intentando mostrar seguridad, mientras el de Ice evitaba mirarme. Melanie estaba en la banca del público, con las manos apretadas en su regazo, los ojos rojos de tanto llorar, pero firmes en mí, como si quisiera sostenerme con su mirada. El juez habló durante varios minutos, repasando las pruebas, las acusaciones y la grabación que delataba a Javier. Cada palabra era un golpe seco en mi pecho. Cuando mencionó que había claras contradicciones en los testimonios anónimos, sentí que mis piernas dejaban de temblar. Por primera vez en meses, alguien reconocía que había una sombra de mentira en todo esto. Finalmente, con voz grave, el juez declaró que no había pruebas suficientes para sostener los cargos de fraude de documentos, pero que mi permanencia en el país seguía en cuestión debido a mi estatus migratorio. No era la absolución completa que soñaba, pero tampoco era la deportación inmediata que temía. Se abriría un proceso para revisar mi caso, y mientras tanto permanecería en libertad condicional bajo vigilancia. Al escuchar la palabra libertad, mis ojos se llenaron de lágrimas. No era el final feliz de una película, pero era aire, era tiempo, era la posibilidad de seguir luchando. Melanie se cubrió la cara con las manos y lloró en silencio. Yo la miré y sentí que todo lo que habíamos sufrido nos había transformado para siempre. Cuando salí de la corte, con el sol golpeándome la cara después de tantos días de encierro, respiré hondo, como si fuera la primera vez que llenaba mis pulmones. El aire tenía olor a asfalto caliente, a polvo, a vida. Sin embargo, el peso de la traición no desapareció. Javier seguía allá en Oaxaca, quizá celebrando, quizá convencido de que había ganado. Y en cierto sentido, lo había hecho. Había roto la familia, había dejado cicatrices imposibles de borrar. Pensé en mi madre, en si alguna vez entendería la magnitud de lo ocurrido, en si me abrazaría de nuevo, o me miraría con esa duda en los ojos. Ese pensamiento me dolió más que cualquier sentencia, porque uno puede sobrevivir a la cárcel, al hambre, a la deportación, pero sobrevivir a la traición de la sangre es una herida que nunca cierra del todo. Esa noche, ya fuera del centro de detención, sentado en el sofá viejo del apartamento de un amigo que me dio refugio, empecé a escribir mi historia en un cuaderno. Cada palabra era un desahogo, cada recuerdo una cicatriz que necesitaba ser contada. No sabía si algún día sería publicado, si alguien lo leería, pero entendí que escribir era mi manera de no dejar que Javier me robara también mi voz, porque eso era lo único que me quedaba intacto, mi verdad. Y esa verdad era más fuerte que cualquier mentira fabricada en su ambición. Hoy, mientras cuento esto, no busco lástima ni compasión. Lo que busco es dejar claro que los sacrificios de tantos inmigrantes no deben convertirse en armas contra ellos mismos, que las remesas, los dólares enviados con el corazón y con el sudor, no deberían alimentar la traición de quienes deberían ser apoyo. Aprendí de la forma más cruel que el amor ciego puede destruirte, que la familia puede ser un refugio, pero también una cárcel, y que a veces la sangre no une, sino que envenena. Si me deportan mañana, volveré con la frente en alto, porque sé que lo di todo. Sé que cada billete enviado fue real, que cada gota de sudor tuvo un propósito, aunque haya sido robado. Y si me quedo aquí, lucharé por reconstruir mi vida con Melanie, con lo poco o mucho que me quede, pero sin las cadenas de una lealtad que nunca fue recíproca. Porque entendí
Finalmente, que ser hermano no significa compartir sangre, sino compartir verdad. Y Javier eligió renunciar a eso. El cielo sigue siendo gris muchas mañanas, pero ahora no lo miro como una condena, sino como un recordatorio de que incluso en la oscuridad hay matices, y yo aprendí a vivir con ellos. Acepté que no recuperaré lo perdido, pero también que nadie más podrá arrebatarme lo que soy. Yo soy Daniel Suárez, hijo, inmigrante, hombre traicionado, pero también sobreviviente. Y esta historia, marcada por la traición y el dolor, es también la prueba de que incluso cuando te quieren enterrar, puedes encontrar la forma de seguir respirando y de seguir contando tu verdad.